pie. Y el mensaje que el Espíritu Santo me dio para ustedes se llama la visión, la fe y la victoria. Busquen sus Biblias en Isaías 54, versos 2 y 3. Isaías 54, versos 2 y 3. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tu tienda sean extendidas. Esta palabra yo creo que es así, con la mano así, que ustedes lo van a hacer. Con la mano así, con la mano así. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tu tienda sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Extiende. Y tu cimiento heredará gente y habitarán las ciudades asoladas. Y habitarán las ciudades asoladas. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Hoy los voy a llevar suavecito. Quiero que lo tomen completo esto. El secreto de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual continuo se da muchas veces cuando hemos llegado a ese punto bajo donde parece que nada se mueve, y que es el momento más decadente en nuestra vida como creyente. Hace mucho tiempo estábamos recién casados, algunos 6 años y medio, y pasamos por una situación bien difícil, pero muy difícil, en la cual apenas había comida en la nevera. Llenábamos los envases de agua y con eso llenábamos la nevera. Y la abríamos y se veía bien llenita de envases de agua. Era un momento bien difícil para nosotros y recién casados. Yo trabajaba para una empresa muy grande y cerró, vendió, sacaron. Una persona nos robó mucho dinero y nos puso contra la pared en ese mismo instante, en ese mismo momento. No teníamos ni para pagar las cosas normales de un hogar, pero nosotros seguíamos escuchando a Dios hablarnos, y la palabra que Dios nos daba continuamente era contrario a lo que nosotros veíamos. Dios nos hablaba de multitudes, Dios nos hablaba de que íbamos a ministrar a las masas, de que algo sobrenatural iba a ocurrir en los lugares que ministráramos, de que íbamos a ser bien prósperos. Pero delante de nuestros ojos lo que veíamos era todo contrario. Nos dijo que íbamos a vivir en casas, en hogares que apenas habíamos edificado, y que nos prosperaría de una manera sobrenatural. Ese es el único momento cuando el recurso de uno es abrir el corazón al Omnipotente, y entonces Él da la orden para prosperarte después que te pasa por ese proceso. Ahí es cuando el cristiano se da la tarea de fortificar su morada para recibir la avalancha de bendiciones que el Señor ha preparado para su vida. Pero te preguntas, ¿cómo yo puedo fortificar mi morada? Empieza desde la zapata. Empieza desde la zapata. Es cuando te mantienes orando sin que la situación te drene,
porque tu origen está construido en la oración y en el fundamento que es la palabra de Dios. Es lo primordial en una vida de un creyente. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Platón dijo que el principio es la parte más importante de la obra. Hace un tiempo estuve viendo en Discovery Channel. Tiene mucho eco, ¿le podrás quitar un poco? Cómo construían los edificios gigantescos y cómo era desde el origen, desde su cimiento, desde la zapata, cómo lo iban haciendo. Y fui bien sorprendido porque vi un edificio que tenía montones de pisos, gigantesco. Y cuando vi cómo estaban haciendo la zapata, era súper ancha. El cimiento inicial no se comparaba a la estructura que se iba desarrollando. Aunque la estructura era grande, el cimiento inicial era más ancho, era más grande. Era lo que sostiene la estructura. Y vi cómo los ingenieros hablaban, los contratistas, los desarrolladores. Y ellos decían: acabamos de vencer el punto muerto. Cuando iban desarrollando la estructura, cuando iban desarrollando las vigas, el edificio. Cuando nosotros vencemos el punto muerto, nosotros como creyentes generamos tremenda energía por la fe y por la palabra que Dios ha determinado para nosotros. Y entonces nos enfocamos y empezamos a caminar más firmes. Y de ahí en adelante todo empieza a encajar gradualmente y seguramente en la tarea victoriosa que el Señor ha determinado para nosotros. Ese es el momento en el cual todo empieza a expandirse. Es en el momento en el cual tú empiezas a ensanchar. Cuando en el verso dice ensancha, lo que antes era temporal e inseguro empieza a ocupar un espacio permanente, mirando por la fe a la conquista final de lo que Dios ha determinado para tu vida y de la palabra que Dios te ha dado. Cuando el verso dice: ahora son tiendas de campaña, mañana serán casas amuralladas. Este verso hace referencia a Jerusalén, lo cual había estado desolada y en ruinas en el 587 antes de Cristo. En efecto, la población de la ciudad iba a ser tan numerosa que ellos tendrían que extenderse considerablemente. El verso 3 habla de extenderse a la derecha y a la izquierda, lo cual en hebreo son sinónimos de sur y norte. Tal vez aquí haya una alusión a la promesa hecha a Jacob de que sus descendientes se extenderán por los 4 puntos cardinales de la tierra. Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén, y en tu simiente. Empieza el mejor tiempo para tu vida y para tu familia. Ensanchas en la tierra de los vivientes. Por mucho tiempo te preguntaste: pero ¿cómo yo voy a crecer? ¿Cómo yo voy a ensanchar? ¿Cómo yo voy a prosperar? ¿Cuándo eso llegará? Empieza ese tiempo de ensanchar. Empieza ese tiempo de crecer, de caminar por la palabra que Dios te ha dicho y empezar a verla cumplida para este tiempo. Serás bendecido tú y las generaciones siguientes tuyas. Ninguno de los que te sigan se detendrán, sino que la palabra correrá sobre la vida de ellos y sus generaciones subsiguientes. Pero rápido te va a llegar el pensamiento a la mente:
Es que no tengo recursos. Es que vengo de una familia que por años ha estado atada al alcohol, a las drogas. En mi casa nadie es empresario. En mi casa nadie ha tenido un ministerio. Vas a decir, Satanás continuamente chocándote a la mente. Y dices, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Pero cuando vas a la palabra primera de Crónicas 4:10, ahí está Jabes. Mira lo que dice. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Su nombre significaba dolor. Su madre lo había dado a luz en angustia. Pero Jabes prosperó y fue muy próspero de verdad. Tuvo éxito en sus empresas, en sus conflictos con los cananeos, en sus estudios, y según la tradición judía se convirtió en eminente doctor en la ley. Fue atrayendo la mayor cantidad de discípulos. Por eso esa ciudad se llamó ciudad de Jabes. Jabes se encargó de hacer lo correcto para que su territorio se ensanchara. A ti te toca hacer lo correcto para que el tuyo se ensanche. Para que nuestro territorio se ensanche, tiene que haber planificación. Apunten ese punto, planificación. Te podrán decir, no hagas planes. Como quiera se va a dar. Cuando haces planes en Dios, estás haciendo lo correcto. Estás poniendo todo a la disposición del reino de Dios, para que Él te dirija y te guíe conforme a su palabra y a lo que Él de antemano te ha dicho. El futuro está en los que hacen planes. Somos los arquitectos de nuestro destino bajo la dirección de Dios. Los planos y renovación y ampliación de lo que Dios desea hacer con nosotros son precisos. Al Señor no le gustan los ambiguos, sino los consistentes, sino los que perseveran. Cuando el ciego del camino pedía en términos generales y decía: ten misericordia de mí, el médico divino le dijo: sé concreto, ¿qué quieres que yo te haga? Y él definió: Señor, que vea. El Señor desea que tú seas preciso en lo que pidas, no ambiguo. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden y paz. Dios hace planes. Esto no solo hace lo que no esté permitido hacerlo nosotros, sino que es aconsejable, es lo sensato, es lo piadoso. Cuando imitamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza. Cuando caminamos en la dirección de lo que Él ha determinado para nosotros y caminamos por su palabra, lo estamos honrando con nuestras acciones. Cuando estamos caminando en fe por una palabra, aunque no veamos nada de frente, y su Espíritu es quien nos está guiando, vas a sentir la convicción de que lo que estás haciendo es correcto. Y entonces Dios da la orden para que te ensanches, para expandirte. La palabra dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Dios ama el orden. Cuando nosotros seguimos su esquema de trabajo, planificando todo con cuidado, estamos actuando en obediencia a sus indicaciones y su propósito para nuestra vida. El Señor sabe que tú tienes planes. El Señor sabe que tú deseas ciertas cosas específicas. Pero tú has presentado tus planes en la presencia de Dios.
para saber si son los correctos y lo que Él desea para contigo. Para saber si lo que estás soñando, si lo que estás deseando, Él lo determinó para ti. Cuando planificas y sueñas conforme a los planes de Dios para tu vida, suelen prosperar. Suelen prosperar. La mayordomía es parte de la planificación. La palabra dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la buena voluntad del Señor. La administración y planificación de nuestro tiempo comprende del que hagamos el mejor uso posible de las oportunidades que Dios nos ha brindado. Para ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, también tenemos que ser buenos planificadores. Cuando te enamoras de una persona, cuando te enamoras de tu pareja, te visualizas cómo te ves de aquí a 5 años. Los chicos que están conociéndose ahora, si no te visualizas de aquí a 5 años, tienes problemas. Estás en graves problemas. Cuando vas a la universidad, te planificas acabar en un tiempo preciso tu bachillerato. Y te visualizas con una familia, con la cantidad de hijos que piensas tener, según el ingreso que llega a tu hogar, con la casa, los cuartos, los baños, según la expansión que necesitas, según la comodidad que necesitas, porque estás haciendo unos planes. Y necesitas que tus planes sean favorecidos por Dios. Y necesitas que desde la decisión más pequeña hasta la más grande, hasta la más importante, sean favorecidas por Él, sean avaladas por Él. Pero a veces dices: hay cosas pequeñas que no necesitan presentárselas, porque entiendo que no tienen un gran significado. Entiendo que no causarían mayores situaciones. Pero cuando no presentas esas cosas pequeñitas en la presencia de Dios, para que Él planifique en tu mente conforme a su espíritu y te guíe, no vas a planificar tampoco en las grandes. Solo si estás atorado. Solo si ya no encuentras remedio. Solo si te sientes que no hay salida. Cuando en el verso dice: extiende sus cortinas, se refiere a que es una acción de fe para extenderte, lo cual genera una autoridad de Dios inmediata. Debido a que para extenderte tienes que ver como Dios está viendo si tú le presentaste a Dios el plan de lo que tú deseabas hacer. No todo el mundo está dispuesto a extenderse y en el orden de Dios y caminar por una visión de Dios. Porque para extenderte en Dios es diferente que para extenderte en lo humano, en lo natural. Para extenderte en Dios tienes que estar dispuesto a pisar terreno que hoy no estás viendo. Tienes que estar dispuesto a caminar sin saber a dónde te está llevando, pero sabes que el final será bendecido y prosperado y tendrá su favor en el camino.
Y aunque se presenten situaciones adversas y tropiezos, verás la mano de Dios, verás su poder ser manifestado en tu vida. Un día el Señor nos llamó a hacer este trabajo. Y lo digo esto humildemente, teníamos todo. Teníamos todo, negocios, todo. Vivíamos muy, muy bien. Y hoy vivimos mejor. Pero nos tocó accionar en fe. Nos tocó dejar lo que era la estabilidad económica, como dicen, de un salario fijo mensual a vivir por fe. Ahora no les digo para que salgan de aquí, voy a renunciar mañana. No salgan de aquí a renunciar. Eso no es lo que les estoy diciendo, hermano. Sino que nos tocó accionar en fe y dejar todo lo que parecía estable. Y entonces pasamos el punto muerto. Y yo les dije al principio que cuando la estructura se va desarrollando, la parte más difícil es el cimiento. Pero cuando se va desarrollando la estructura, dije que los ingenieros decían: acabamos de vencer el punto muerto. Porque cuando vencen el punto muerto es cuando pasan la mitad y ya se ve el desarrollo. Así mismo es la vida de nosotros los creyentes. Estás edificando una zapata. Estás fortaleciendo el cimiento con la oración y la palabra. Y estás pasando el punto muerto. Y ya estás sintiendo un poco de aire porque estás pasando al otro lado. Y como estás pasando al otro lado, ya sabes que todo va encajando gradualmente. Porque sabes que cada paso tuyo está firme y hacia adelante. Y sabes que te estás ensanchando a ambas partes. En el mundo no caminan así. Dan un paso y caminan. Y cuando le llega el cantazo, se rinden. Cuando le llega el cantazo, se destruyen. Cuando llega la situación adversa, se paralizan. Pero eso no es lo que te ocurre a ti. Cuando tú vences el punto muerto, que pasaste por la situación que parecía que te estaba derrumbando, y reclamas las promesas de lo que Él te había dicho un día, y le dices en su presencia: tú me dijiste que iba a ensanchar a mi derecha y a mi izquierda, que mis generaciones iban a ser bendecidas, que mi familia iba a venir a Cristo. Ahí entonces Él da la orden para favorecerte de una manera sobrenatural. Y aunque te llega la duda, sabes que es Él el que te está empujando. Cuando en el verso 3 decía: no seas escaso, dice:
El verso 3 decía: no se hace caso. El falto de la fe no ve más allá de su nariz. El falto de fe ve lo que está aquí al frente. Los ojos de la fe no son miopes. Miope significa que no ve o no se da cuenta de cosas que son muy claras y fáciles de entender, sino que son capaces de mirar el uno al otro, al horizonte. Hebreos 11:1 se lo sabe todo el mundo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debes de mirar más allá de lo que tienes de frente. Debes de estar rodeado de personas que tengan una visión clara y que hablen el mismo lenguaje que tú hablas, y que vean como tú ves. Que también estén dispuestos a recordarte la palabra que Dios te ha dado cuando tú te sientas caído, porque esos no son escasos, esos no son faltos de fe. La palabra griega que se traduce por certeza es literalmente pararse debajo, y se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad. La idea básica es situarse del derecho a la propiedad para apoyar su validez. Cuando uno compra una casa en mi país, la propiedad es tuya en el momento que te entregan la escritura. Así mismo es aquí. Los documentos. En nuestro país la casa es nuestra en el momento que nos entregan la escritura. Mientras tanto, no. Asimismo es la certeza. Cuando en mi país tú la compras financiada, la sigues pagando, y cuando la vas, te preguntan: ¿esa casa es tuya? Aunque se la debes al banco, tú dices: es mía, porque tú tienes la certeza de que va a ser tuya, de que la vas a saldar y de que la vas a tener paga. Y tú confías en que esos documentos te los van a entregar, que esa escritura te la van a dar. La casa que hoy vivimos, cuando recién casados, yo le dije a Sheila: esta casa no la van a dar. Y busqué aceite y fui y oré primero en los 4 puntos de aquella casa. Después le di como 10 vueltas. Derramé todo el aceite que podía existir. Dije: esto va a ser nuestro. Parecía todo lo contrario, porque yo no era el único heredero. Era el heredero de una tercera generación. Pero yo la reclamé. Y un día mi abuela me dice: de la nada llegó así, me dice: quiero regalarles la casa. La palabra tardó 2 años en cumplirse. 2 y medio. Pero continuamente nosotros orábamos en aquel lugar. Nosotros ungíamos aquel lugar. Y nosotros decíamos: este lugar va a ser nuestro sin deudas. Y continuamente lo hacíamos. Y se liberó. Pero nosotros continuamente hacíamos lo que nos correspondía. Orábamos y declarábamos que el Señor iba a ensanchar nuestro territorio. Y lo hacíamos en fe constantemente. Y sembrábamos en el reino de Dios creyéndolo. Otro punto: siembra liberalmente. Siembra liberalmente. Si pudiéramos invocar innumerables leyes inflexibles de la siembra y la cosecha, cambiarían el cálculo de las probabilidades.
y transformarían nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Los latinos debemos derribar con oración la barrera mental de fatalismo que se ve muchas veces en las canciones, en las prédicas, en lo que repetimos de lo que escuchamos, en lo que hablamos a diario en nuestros trabajos y con las personas con las que interactuamos. Y eso muchas veces te ata y te condena a una manera de vivir que Dios no desea que tú vivas. El Señor desea que tú coseches y que tú recibas bendición de lo que tú has sembrado en el reino de Dios. En su nombre echa la red continuamente y lánzate. Aviéntate, le dicen aquí, ¿verdad? Aviéntense y lancen la red en el nombre de Jesús. Te voy a decir que 3 cosas debes hacer. Siembra abundantemente. Alarga tus cuerdas y espera una cosecha. Siembra abundantemente. Alarga tus cuerdas y espera una cosecha. En un momento muy difícil, Dios nos dijo a nosotros: siembren todo lo que tienen. Y yo le dije al Señor ese día: Señor, eso es lo único que me queda en la cuenta. Es todo lo que tengo. Y mi esposa estaba orando en otro cuarto y viene donde mí y me dice: el Señor me dijo que sembráramos esta cantidad. Le dije: amén, vamos a hacerlo. Lo hicimos un lunes en la tarde. 3 días después, jueves, teníamos 5 veces lo que habíamos sembrado ese lunes. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y glorificar el nombre de Cristo? Teníamos 5 veces lo que habíamos sembrado. Nosotros nos hemos encargado de fortificar nuestra morada. Cuando en el verso dice: fortifica tus estacas, el trabajo no estará exento de pruebas, aunque sea el Señor quien te haya llamado y te haya dado la orden para que camines en esa palabra. Pero te digo que el ardiente calor de las situaciones difíciles que se te presenten no te extenúen en el camino para que no se cumpla esa palabra y ese plan. Sino sigue marchando en la fe por lo que Dios ha determinado para tu vida, para que se cumpla a cabalidad. Porque si bien has sido un arquitecto para construir sueños en tu mente, también eres un guerrero de Cristo, y Él caminará hombro a hombro para que esa palabra se cumpla en tu vida y puedas bendecir a tus generaciones siguientes. Amén. Por lo tanto, tienes que confiar plenamente en Él. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tienes que tener la certeza del triunfo. La causa y el efecto se alian del poder omnipotente de Dios. El motor de nuestra fe es el amor por Cristo y por su palabra. Él es el autor de nuestro triunfo, no nosotros por nuestras habilidades o capacidades. Él lucha hombro a hombro con nosotros, aún en la prueba más adversa. Tú no estás solo. Él va caminando contigo y te va dando palmaditas. Y te va diciendo: hijo, sigue. Hijo, sigue, yo estoy aquí. Estamos unidos a Él. Por tanto, tenemos la certeza del triunfo. Aunque vengan situaciones adversas y tengas un ministerio muy bendecido, nosotros viajamos por el mundo ministrando el poder de Cristo. Y
Hemos visto milagros y sanidades poderosas para la gloria de Dios. Dicen que no hay profeta en su propia tierra, pero es sin honra. Y un día a mami, ella le donó un riñón a su hermano. Y el riñón único que le queda se le empezó a secar. Y empezó a subir la orina en retroceso. Para una persona adulta como ella, es una situación delicada. Y el nefrólogo, mi mamá la llevó donde el mejor, porque buscamos al mejor. Y el mejor nefrólogo le dijo a mami: la situación es delicada para ella por su edad. Ella tiene un riñón. Pero yo tenía la certeza del triunfo. Yo tenía la convicción en mi espíritu y sabía que Dios nos iba a responder favorablemente. Y me acuerdo que me encerré a orar. Y el segundo día fui donde ella. Y le dije: mami, déjame orar por ti. Y me dijo: claro que sí, ora por mí. Y declaramos sobre ella que Dios le iba a dar un riñón de una joven de 15 años. El segundo día estaba orando después que salí de ahí. El tercer día yo oraba con tanta autoridad y le decía a Dios: Señor, tú no lo has dicho, yo lo creo y esa palabra se cumple. Y yo todos los días seguía orando allí en el cuarto de oración y yo creía lo que Dios nos había dicho. Yo tenía la certeza del triunfo. Yo sabía que Dios iba a liberar una palabra sobre la vida de ella y se iba a sanar. Como al cuarto día voy a una panadería a comprar leche y pan y me encuentro un vecino y me dice: entiendo que estás recién casado, que hay peleas y hay situaciones, varón, en el hogar, pero cógelo suave. Y era que me escuchaba ya gritando y llorando. Y decía: mi vecino está muy agresivo ahí, se tiene que haber matado a la mujer. Le dije: no, tengo la certeza de un triunfo. Estoy ganando una batalla. Días después mami va al nefrólogo. Y cuando lo ve, pone los exámenes, los mira y los ve y les dice: no entiendo lo que está pasando. Y ella empieza a llorar y le dice: ¿qué pasa? Le dice: tienes un riñón. Tienes riñón de una niña de 15 años. Dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. Yo tenía la certeza del triunfo. Cuando tienes la certeza del triunfo, cuando tienes la certeza de que el terreno que pisas Dios te lo va a entregar, tu territorio se ensancha. ¿Por qué has de crecer? Porque tu fiel y paciente perseverancia en lo que Dios ha determinado para ti creará una atmósfera espiritual sobrenatural que se desbordará a la derecha, a la izquierda, por todos lados, al norte, al sur, como dice ese verso original. Porque tienes la certeza del triunfo y la convicción de que esa palabra se va a hacer real. Tus simientes heredarán gentes, serán benditos. Tu trabajo será permanente,
porque Cristo lo proyectará más allá de tu peregrinación y de lo que tú mismo en tu mente natural has determinado. Los tuyos heredarán la tierra que tú no pudiste aún heredar. La conquistarán sin apenas tener que pelearla, porque les será dada por gracia.